diapositiva, chicos? ¿Se ve la diapositiva? Ya, vamos a empezar entonces, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. A ver, chicos, nosotros en la sesión anterior, bien, claro, nosotros vimos la guerra con Chile y hoy día tenemos que ver la parte que continúa. Bien. Perfecto, entonces, vimos todo lo que fue la guerra con Chile, los diferentes momentos, la campaña marítima, campaña terrestre, la ocupación de Lima y el último escenario que fue la sierra, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ahora tenemos que ver lo que continúa, que es la reconstrucción nacional. Muy bien, eso es lo que hoy día tenemos que desarrollar, chicos, ¿ya? Vamos a ver entonces. Mira, reconstrucción nacional que, bueno, nos damos cuenta que es a fines del siglo XIX, ¿no? 1883, 1899. Ya, perfecto. Vamos a ver entonces los gobiernos, las características, cómo el Perú se reconstruye o intenta, en tal caso, reconstruirse, ¿no? Vamos a ver entonces. Tenemos la línea de tiempo que nos indica justamente la duración, ¿no? Más o menos de esta reconstrucción nacional. Desde el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra, el Tratado de Ancón pone fin a la guerra, hasta el protocolo Billinghurst-Latorre, bueno, que es un documento que se firma durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Muy bien, entonces hay una serie de eventos, ¿no? Claro que sí, que vamos a ir poco a poco nosotros desarrollando. Así es. Tenemos acá la reconstrucción nacional. Perfecto. Nos damos cuenta, en tal caso te lo menciono, Jorge Basadre, gran historiador de la República, ¿verdad? Gran historiador de la República. Jorge Basadre, le llama segundo militarismo, ¿no? Así le llama Jorge Basadre, segundo militarismo, o también militarismo de la derrota. También le da ese término, militarismo de la derrota. Porque veníamos, obviamente, de la derrota ante los chilenos, ¿no? Veníamos de la derrota ante los chilenos. Entonces, a ver, militarismo de la derrota, ahí está. Vamos a ver entonces los gobiernos, ¿no? Empieza con el gobierno de Miguel Iglesias, que justamente firma la rendición en paz con Chile, el Tratado de Ancón, aprueba ese tratado. De ahí el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Hasta ahí va el segundo militarismo, o militarismo de la derrota, hasta el segundo mandato de Cáceres. Y luego está el segundo gobierno de Piérola, que obviamente no corresponde al segundo militarismo porque Piérola no es militar, pero sí Piérola corresponde a lo que se llama la reconstrucción nacional. A eso sí, a la reconstrucción nacional. Muy bien, avanzamos entonces, viendo las características, ¿no? Ya, a ver, ¿por qué se da? ¿Por qué va a tener un protagonismo otra vez los militares? ¿No? ¿Por qué se da este segundo militarismo? Primero porque ya había un partido político, ¿verdad? Que era el Partido Civil, pero el Partido Civil estaba pues desprestigiado, ¿no? El Partido Civil estaba desprestigiado. Entonces, no había tenido una buena actuación durante la guerra. Bueno, en realidad creo que
creo que muchos no habían tenido una buena actuación durante la guerra. Entonces, el partido civil está desprestigiado. Y recordemos que el último escenario de la guerra fue la sierra, donde destacaron dos militares. Miguel Iglesias en la Sierra Norte, claro que sí, Miguel Iglesias en la Sierra Norte, y Andrés Avelino Cáceres en la Sierra Central. Así es, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Ahora, esto, claro que sí. Y, carambas, en ese momento, ¿no? Ya la campaña de la Sierra, ya prácticamente no habían soldados. Lo que hacen tanto Iglesias como Cáceres es reclutar indígenas, ¿no? Los llamados montoneros. En el caso de Iglesias, les daba un gorrito azul, ¿no? El kepi azul, y en el caso de Cáceres les daba un gorrito rojo, o kepi rojo. ¿Ya? Entonces, en el último tramo de la guerra, estos dos militares van a tener bastante prestigio, ¿no? Porque por lo menos resistieron y, bueno, por último firmaron la paz, en el caso de Iglesias. Entonces, por este protagonismo que habían tenido los militares al término de la guerra y por el desprestigio del partido civil, es que vamos a tener este segundo militarismo. Claro que sí. Vemos ahí las características. Se pone de moda dos recursos nuevos en el Perú: el petróleo en el yacimiento de la Pariñas y el caucho o goma en la selva. Ambos recursos tienen mucho que ver con la segunda revolución industrial. En el mundo estaba ocurriendo eso, la segunda revolución industrial. También el imperialismo, sobre todo el predominio del Reino Unido, ¿no? Porque vamos a ver que el Reino Unido va a tener una influencia bien fuerte en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, en gran parte de Sudamérica, dicho sea de paso. Entonces, siempre entender eso. El principal contexto internacional es la segunda revolución industrial, ¿no? Y vemos abajito en la imagen de Javier Prado que él difunde en el Perú el llamado positivismo, ¿no? El positivismo, con su frase orden y progreso. Tenemos acá justamente los nuevos partidos políticos. Así es, los nuevos partidos políticos. Ahí está. Por ejemplo, Cáceres, que funda su partido constitucional; Pierola funda el Partido Demócrata; Manuel González Prada funda el Partido Unión Nacional; José Quimper funda el Partido Liberal. Muy bien, así es. Son partidos nuevos que se agregan al Partido Civil, que ya existía, desprestigiado, ¿no? El Partido Civil, pero todavía estaba ahí. Y estos nuevos partidos se agregan. Así es. Como que la política se va formalizando, ¿no? Vamos con el gobierno de Miguel Iglesias. Vamos con el gobierno de Iglesias, así es. Entonces, hay que entender que Iglesias acepta la rendición, cediendo territorio, que es lo que los chilenos querían, para que se acabe la guerra, ¿no? El manifiesto de Montán, o grito, ¿no? Algunos le dicen así, grito de Montán, de Iglesias, es justamente eso: aceptar la rendición ante Chile cediendo territorio. Bien, se firma el Tratado de Ancón, termina la guerra y comienza la reconstrucción, ¿no? A Miguel Iglesias se le va a llamar presidente regenerador, ¿no? Regenerar es arreglar, recomponer algo, ¿no? Eso, regenerador. Muy bien. Y recordemos que Iglesias reclutaba montoneros poniéndoles un gorrito azul, ¿no? El famoso kepi azul. Ahí está el kepi azul. Bueno, en el Tratado de Ancón se acaba la guerra, pero recordemos, en el artículo 2 del Tratado de Ancón, o llamado también Tratado de la Valle-Novoa, ¿no? En el artículo 2 cedemos Tarapacá y el Salitre para siempre. Y en el artículo 3, cedíamos Tacna y Arica por 10 años, luego de los cuales tendría que hacerse un plebiscito, o sea, una consulta popular, preguntarles, ¿no?, a tacneños y ariqueños si querían ser peruanos o chilenos. Pero también el tratado, en ese artículo 3, indicaba que para hacer ese plebiscito primero tenía que elaborarse un protocolo, o sea, ver las condiciones, cómo hacer el plebiscito, y que además, si se hace el plebiscito,
el país que gana, ¿no? Que gana el plebiscito, obviamente se queda con Tecnoamérica, pero le tenía que pagar al país perdedor 10 millones de pesos, ¿no? Eso indicaba en su artículo 3 el Tratado de Ancón. Muy bien, comienza la reconstrucción, se restablecen los tribunales. Tenemos acá a estos personajes importantes. Ricardo Palma reconstruye la Biblioteca Nacional y, aprovechando Palma que tenía amigos en España, les pedía por favor que le envíen libros, y así fue. Le enviaron muchos, cientos de libros de España. Por eso el apodo, ¿no? A Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, ¿no? Juan Ribeiro reconstruye la Universidad de San Marcos, y el profesor Pedro Labarte reconstruye, muy bien, reconstruye el Colegio Guadalupe, ¿no? Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que era considerado el mejor colegio del siglo XIX. Muy bien, así es. Andrés me dice, profe, la guerra de los corrientes, ¿qué es eso? ¿Cómo que la guerra de los corrientes? Bien, entonces, ahí están, ¿no? Los personajes y que van a ir reconstruyendo, ¿no? En este caso, nuestro país. Daniel Alcides Carrión, un enfermero sanmarquino, él se contagia de la fiebre de la orolla o la verruga, una enfermedad que no tenía cura. Para en su propio cuerpo, Daniel Alcides Carrión, experimentar cómo va evolucionando esta enfermedad y cómo va afectando, ¿no? El cuerpo humano. Murió Daniel Alcides Carrión, dio su vida, ¿no? Por tratar de obtener un conocimiento médico. Entonces se le llama mártir de la medicina peruana, ¿no? Porque da su vida por un ideal, en este caso, ¿no? Conocimiento de la medicina de esta enfermedad, fiebre de la orolla o la verruga, ¿no? Mártir de la medicina peruana. Y luego abajo veo al hombre del sombrero. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Pues allá, el hombre, Pedro todavía. Pedro. Pedro Tusparia. Pedro Tusparia, allá. Dice, qué raro, ¿sí? Pedro Tusparia. Lo que pasa, muchachos, es que aprovechando que el Perú estaba desordenado, más de lo normal, ¿no? Luego de la guerra con Chile, entonces en Huaraz, el prefecto de Huaraz, y ojo, ¿no? Porque se supone que un prefecto es el que más bien debe resguardar la ley, proteger a la población. El prefecto de Huaraz, un tal Noriega, aprovecha y comienza a pedirle plata, dinero, a las comunidades, o incluso tratando de utilizar su mano de obra, ¿no? De mala manera. E incluso el prefecto Noriega amenazó con restablecer el tributo indígena, ¿no? El tributo indígena que ya lo había anulado Castilla hacía muchísimo tiempo atrás. Es ahí donde las comunidades deciden protestar. Pedro Tusparia, el hombre del sombrero, él va a hablar con el prefecto Noriega para detener, pues, ¿no? estos abusos, ¿no? Estos cobros indebidos de dinero. Y el prefecto Noriega lo humilla, lo arresta, dice que le cortan el cabello, lo humilla. Es ahí donde las comunidades se enojan y toman por asalto la ciudad de Huaraz. O sea, se llegó a ese punto, ¿no? Todas las comunidades tomando la ciudad de Huaraz y detienen los abusos por la fuerza, ¿no? Entonces, Pedro Tusparia, ¿no? Bueno, por lo menos sí era líder, ¿no? Hasta el momento. Pedro Tusparia sí logró detener los abusos. Pasado unas semanas, Tusparia muere y le continúa Ushku Pedro, ¿no? Ahí está el adicto, Ushku Pedro. Pero Ushku Pedro sí era más radical, porque Ushku Pedro decía que quería volver al Tahuantinsuyo, que solamente quería reclutar gente quechua hablante, comienzan con esas cosas. Y bueno, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, cuando un líder indígena comienza con esas cosas, que solamente el quechua, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, en vez de convocar, ahuyenta a la gente. Y bueno, Ushku Pedro pues termina entonces fracasando, ¿no? Al intentar radicalizar su rebelión. Pero por lo menos Pedro Tusparia logró detener los abusos del prefecto Noriega en Huaraz. Muy bien, así es. Perfecto. Ahí está. Entonces acá me ponen, ¿no? Ponen acá
ponen acá, profe, eso es Pedro, ¿no? Pedro del sombrero, ¿no? Bueno, pero por lo menos este sí logró algo, ¿no? Que se detengan los abusos del prefecto Noriega. O sea, en vez de generar problemas, lo solucionaba, ¿no? Ya es algo, pero por lo menos. Y se murió, ya mejor todavía. Digo, mejor que parar a los abusos, ¿no? Digo, viajó en el tiempo, ¿ves? Siempre haciendo problemas. Bueno, en este caso solucionó un problema, ¿no? Porque el problema era el prefecto Noriega, que era abusivo. Castillo Verso, dice. La desgracia aún vive. No, peor fue cuando muere a Tusparia y entra el Uscu Pedro, ¿no? Ese Uscu Pedro sí estaba tronado, ¿no? Que el Tahuantinsuyo, que echó hablantes. Ese pata sí ya estaba ya. Por eso la rebelión ahí no me quedó, pero Sheila dice, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Bueno, claro, es otro sombrero, ¿no? Es otro sombrero. Puros Pedros. Eduardo me dice, profe, el multiverso, ¿no? Vamos a ver a todos los Pedros juntos. Andrés es nuestro Pedro, dice. Hasta ahora. Banen a los Pedros. Bueno, ya. Vamos a ver. Termina el gobierno de Iglesias. Cáceres había sido derrotado en la última batalla de la guerra, ¿no? En Huamachuco, ¿no? Y como les dije en su momento, en Huamachuco termina la guerra con Chile. Cáceres huyó a Tarma. Y quien no pudo huir es Leoncio Prado, ¿no? Leoncio Prado fue capturado por los chilenos luego de Huamachuco. Y bueno, por ser hijo de un expresidente, a Leoncio Prado le dan la oportunidad de que dirija, ¿no? su propio fusilamiento, ¿no? Estaba muy herido también Leoncio Prado. Entonces, dirigió su propio fusilamiento a Leoncio Prado. Si no lo mataban ahí, ¿no? Lo mataban a patadas, ¿no? No fue así. Ahora, entonces de esta manera. Ahora, y Cáceres reagrupa a sus indígenas en Tarma, Sierra Central, donde siempre fue el campo de acción de Cáceres, y se rebela. Cáceres acusa a Iglesias de traidor, ¿no? Por haber firmado la rendición ante Chile, por haber firmado el Tratado de Ancón. Entonces Cáceres se rebela, ¿no? En la Sierra Central. Y recordemos que Iglesias a todos sus indígenas montoneros les ponía un gorrito azul, y en el caso de Cáceres a sus montoneros les ponía un gorrito rojo, ¿no? Por eso la guerra entre el pepí azul y el pepí rojo, ¿no? Como está ahí en la diapositiva. Ahora mira, Iglesias peruano contra Cáceres peruano, o sea, es una guerra entre peruanos, ¿no? ¿Qué nombre recibe cuando un enfrentamiento se da entre gente del mismo país, te acuerdas? Claro, guerra civil. Muy bien, Sheila. Excelente. Harley, profe. Civil War. Ya, Civil War. No siempre los días martes que dicto, siempre hay un muchacho que es loco Marvel. Civil War, profe. Cualquier cosita me pone Civil War. Pero en este caso sí es una guerra civil, ¿no? Bueno, entonces se da la Guaripampeada. La Guaripampeada es un triunfo de Cáceres. Recordemos que Cáceres era muy astuto. Utilizaba siempre la geografía de la sierra para confundir a sus enemigos. Y la Guaripampeada es eso, porque en la Guaripampeada las tropas de Iglesias, ¿no? Del Quepí Azul, van a la Sierra Central, las tropas de Iglesias, cruzan el río Mantaro, que es un río bien grande, ¿no? Por un puente de soga, ¿no? La gente de Iglesias cruza el río Mantaro por un puente de soga, pero la gente de Iglesias no se da cuenta que Cáceres está en los cerros. La gente de Iglesias se pasa de frente, ¿no? Ya está. Cáceres desde arriba observa eso, Cáceres baja con toda su gente del Quepí Rojo, Cáceres baja, cruza el río Mantaro por el puente de soga con dirección a Lima, corta el puente de soga, dejando aisladas a las tropas de Iglesias, y Cáceres viene a Lima y da el golpe de Estado. Entonces, en la Guaripampeada no es un enfrentamiento, la Guaripampeada es un acto de astucia. Muy bien, claro, ¿no? De Cáceres, que se da cuenta que la gente de Iglesias se va al desvío, como se dice, se va de frente, se baja, cruza el río, corta el puente de soga, dejando aisladas a la gente de Iglesias, y Cáceres viene a Lima y da el golpe de Estado. Bueno, y la Guaripampeada es uno de los tantos actos de astucia que tuvo Cáceres, ¿no? Sobre todo durante la guerra. Por eso los chilenos le decían a Cáceres, ¿no? El brujo de los Andes. Bueno, Iglesias renuncia, el político Arenas que ves ahí convoca elecciones y sale elegido Cáceres, ¿no? Ahí está. Claro que sí. Ahora, sí, Antonio Arenas convoca elecciones. Recordemos, ¿no? Según la Constitución, ¿no? De 1860, ¿quiénes votaban? A fines del siglo XIX, ¿quiénes van a votar?
muy bien, en las elecciones, ¿no? Hombres mayores de 21 años, ¿no? Hombres mayores de 21 años, las mujeres no votaban. Bueno, en realidad creo que en ningún lugar del mundo votaban las mujeres. Entonces, las mujeres no votan. Los hombres mayores de 21 años con capacidad económica o que sepan leer y escribir. Esas eran las condiciones para votar. Hombre mayor de 21 años con capacidad económica o que sepan leer y escribir. Por ejemplo, ¿no? Un empresario, un propietario, uno que paga impuestos, un comerciante, votaba. Mayor de 21 años, no tienes capacidad económica, vas a votar. Así no sepa leer y escribir, mira el dato, así no sepa leer y escribir, si tiene capacidad económica, va a votar. Y por allá de repente veo a un pobretón, un mendigo, ¿no? Pobretón, ¿no? Pero sabe leer y escribir, va a votar. Profe, pero es un mendigo, pero sabe leer y escribir, va a votar, la ley lo faculta, con capacidad económica o alfabetos, ¿ya? Ahora, el voto, ¿dónde votaba la gente? En las parroquias. Los sitios de votación eran las parroquias. Mira qué curioso. Y el voto era público. O sea, tú llegabas y decías ya, ¿no? Ya. Y tenías que decirle en voz alta, yo voto por... El voto era público. El voto era público cantado, como se le llama. Era voto público. Y mira, eran votaciones indirectas. Eran votaciones indirectas. En el siglo XIX eran votaciones, ¿cómo es eso? Por cada 500 votantes, ¿no? O sea, se reunían 500 hombres mayores de 21 años, con capacidad económica, alfabeto. Esos 500 votantes elegían a un elector. De entre ellos, elegían a un elector. No eligen al presidente, eligen a un elector. Por ahí otros 500 votantes eligen también a un elector. Así era. Cada 500 votantes se elige un elector. Y luego esos electores se reunían y ellos elegían al presidente de la República. Complicado, ¿no? Pero así eran las elecciones en el siglo XIX. Y con toda esa cuestión se ha elegido Cáceres. Bien, ahí está. Sheila me dice, profe, como en Estados Unidos, parecido, exactamente Sheila, parecido a lo de los Estados Unidos. Exactamente, sí, parecido, ¿no? Una votación, eso se llama votación indirecta. Claro, Estados Unidos lo ha mantenido, ¿no? Mira qué curioso. En cambio, el Perú lo ha ido modificando igual, con todas modificaciones es un desastre en el caso nuestro. Bueno, vamos con el primer gobierno de Cáceres, ¿no? Recordemos su partido político de Cáceres, constitucional, y bueno, él tenía sus montoneros, ¿no? Del Capí rojo. Vamos a ver. Ya, mira, Andrés Avelino Cáceres pone las bases para la recuperación económica. Muy bien, Cáceres pone las bases para la recuperación económica. Y Cáceres dio muchas leyes que le van a generar impopularidad, pero que eran necesarias para la recuperación económica. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante, digamos, entender. Cuando un presidente, muy bien, a veces tiene que dar medidas impopulares, pero que son necesarias para la recuperación, en este caso la recuperación económica. Estamos. Entonces, sí, y ese es un gobernante de verdad. Cuando entiende que incluso tiene que sacrificar parte de su prestigio, pero es que el asunto no es su prestigio, sino es que el Perú pueda recuperarse, que el Perú, el país, pueda salir adelante. ¿Ya? Es muy importante entender eso. Entonces, preocupémonos, y eso siempre, preocupémonos cuando un presidente solamente quiere, digamos, ganar popularidad, porque hemos tenido en estos últimos años, y quizá el gobierno actual también, quizá, cuando un presidente quiere ganar popularidad, hace tontería y media, porque lo que le interesa es su popularidad, no le interesa el país, le interesa su popularidad, y utiliza más bien el país para ganar popularidad y él mantenerse en el poder. Entonces ahí está equivocando las prioridades. ¿Ya? Y hemos tenido pues, un presidente que siempre quiere estar en el top 10 de la popularidad. No, eso no es recomendable, porque cree que eso es gobernar. Eso no es gobernar. Eso será bien para él, pero a nosotros, ¿qué nos interesa el presidente si le va bien o mal? Lo que le interesa es que haga cosas por el país. Y muchas veces, vamos a ver el caso de Cáceres, eso es perjudicial para su popularidad, pero bien para el país. Vamos a ver, por ejemplo, mira, su primera medida de Cáceres
fue la llamada convertibilidad del billete fiscal, que era una devaluación. Era una devaluación porque la moneda que teníamos, que era el billete Inca, estaba devaluado, pero era necesario hacer una última devaluación. Y Cáceres lo hizo, es lo primero que hizo, la convertibilidad del billete fiscal. Y como toda devaluación afecta a la gente más pobre, y por eso la gente comienza a renegar. Empezando nomás su mandato, la gente comienza a renegar. Cáceres, ¿no? Las cosas han aumentado, que va a devaluar la moneda, pero era necesario. Entonces comienzan las críticas hacia Cáceres. Entonces la primera medida, la convertibilidad del billete fiscal. De ahí, por ejemplo, la descentralización fiscal, que ya Manuel Pardo lo había hecho, ¿no? Cada departamento busca su dinero. Y mira, ve lo que hace Cáceres. Dios mío, el impuesto al alcohol, que significa que todos los tragos van a subir su precio, el impuesto al tabaco, que significa que todos los cigarros y cigarrillos van a subir su precio. Imagínate, le vas a subir el precio del trago a la gente. No, pues eso ya es bravo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces la gente va a protestar, pues, imagínate, la gente quiere... En esa época la gente tomaba trago corto, ¿eh? No tomaba cerveza. Existía cerveza, pero la gente no le entraba a la cerveza, al trago corto, al cañazo, al yonque, al aguardiente, al pisco. Le subes el precio del trago, ya antes fregaste. Le sube el precio del tabaco, impuesto al alcohol, impuesto al tabaco. Y ya te imaginarás cómo lo maltrataban a Cáceres. Pero era necesario, porque el Perú necesitaba dinero. ¿De dónde vas a sacar dinero? Tiene que haber de alguna forma. El estanco del opio. El estanco del opio, ojo con esta palabrita, estanco. Estanco significa que solo el gobierno va a vender un producto, ¿no? En este caso el opio. Estanco es como un monopolio estatal. El único que va a vender un producto. Estanco, en este caso el opio. Y el opio es una droga. El opio es una droga derivada de la amapola, ¿no? Medida tan curiosa la de Cáceres, ¿no? El estanco del opio. O sea que para Cáceres el Perú debía recuperarse con la plata de los borrachos, de los fumones y de los drogos. Pero bueno, pues, pero sí sacó plata. ¿Bien? Y lo más grave, no lo más grave, sino, bueno, de una u otra manera sí era grave, pagar la deuda externa. Pagar la deuda externa. Muy bien, porque encima que estábamos mal porque habíamos perdido la guerra, teníamos una deuda externa cuantiosa que venía desde antes de la guerra, porque recuerda que ya fuimos a la guerra quebrados y vamos a estar más quebrados. Y va a pagar la deuda externa con el famoso contrato Grace, el famosísimo contrato Grace. Entonces, mira, estabilizó la moneda con la convertibilidad del billete fiscal. Digamos, el Estado obtiene dinero con el impuesto al alcohol, el impuesto al tabaco, el estanco del opio. Pagó la deuda externa, o sea, está arreglando la economía, casi. Está arreglando la economía, pero la población obviamente se va a quejar. A eso es a lo que me refiero. Está poniendo las bases de la recuperación económica, pero obviamente eso le va a costar popularidad. Pero Cáceres lo hizo. Cáceres lo hizo. ¿Te das cuenta? ¿De qué hubiera pasado si Cáceres se fijaba en, no, yo quiero mi popularidad, yo quiero estar en el top 10 de la popularidad? No hubiera hecho nada de eso. ¿Qué va a tocarte el impuesto al alcohol? ¿O qué va a ser una devaluación? Jamás. Pero Cáceres lo hizo. Vamos con el contrato Grey, ¿ya? Mira, se paga la deuda externa, no con dinero, porque no tenemos dinero, sino con recursos. Con recursos. ¿A quiénes debíamos dinero? A los británicos, tenedores de bonos de la deuda, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener que ceder para cancelar esa deuda externa? Vamos a ver, mira, contrato Grace, ahí está, mira, ve acá. Ahí está, contrato Grace, pagar la deuda de 51 millones de libras a los tenedores de bonos, objetivo, cancelar la deuda externa, ya listo, y se canceló. A ver, vamos a entregar a los británicos, en primer lugar, todos los ferrocarriles por 66 años. Vamos a todos los ferrocarriles por 66 años. Eso es lo más importante. Luego cedemos 3 millones de toneladas de guano. Vamos a ceder guano. 3 millones de toneladas, ¿eh? 3 millones de toneladas, listo. 2 millones de hectáreas en la selva. 2 millones de hectáreas en la selva porque los británicos querían sembrar café, querían extraer caucho, ya va acá, listo, que lo hagan. 2 millones de hectáreas en la selva. Seguíamos debiendo libre navegación para los británicos en el lago Titicaca.
libre navegación para los británicos en el lago Titicaca. Seguíamos debiendo, más 33 anualidades de 80.000 libras cada una. O sea, por 33 años, cada uno de esos años, 80.000 libras. 33 anualidades de 80.000 libras cada una. Todo eso cedimos y se consideró cancelada la deuda externa. Muy bien, ojo, contrato Grace. Cedemos, en primer lugar, ferrocarriles, toneladas de guano, hectáreas en la selva, libre navegación en el Titicaca y 33 anualidades de 80.000 libras cada una. Con todo eso, cancelada la deuda externa. Muy bien, muy polémico, porque hubo gente que decía, no, caramba, los recursos que aún nos quedan lo hemos entregado al capitalismo británico, pero es que no había otra opción. Teníamos que cancelar esa deuda externa. Si no, no se iba a poder dar una recuperación económica del país. Teníamos que restablecer el crédito externo. Muy bien, ahora, los tenedores de bonos, ¿no? Esos británicos a quienes debíamos, tenedores de bonos, se convierten en la Peruvian Corporation. Peruvian Corporation, ¿no? Sobre todo para administrar los ferrocarriles que hemos cedido. Y con el contrato Grace, la influencia del capitalismo británico en el Perú va a ser casi total. Pero mira que es una coincidencia porque la influencia del capitalismo británico era bien fuerte, no solamente en el Perú, en toda Sudamérica. Y así entonces, ¿no? Y esto obviamente coincide con el imperialismo británico, la era victoriana, ¿no? ¿Por qué decimos que la influencia británica no solamente es económica, es cultural? Por ejemplo, a fines del siglo XIX se pone de moda la forma de vestirse de los británicos. El terno frac, ¿no? Tipo pingüino, sombrero de copa, se pone de moda. Los británicos traen su racismo, ¿sí? El racismo británico, es el que nosotros tenemos, donde solamente vale el color de la piel. Si eres blanco, eres ganador. Si no eres blanco, tendrás que despintarte o volver a nacer. Ese es el racismo británico. Todo lo reduce al color de la piel. Y también llegan deportes de los británicos. Los británicos traen el cricket, el tenis y el fútbol. Muy bien, ellos lo traen a gran parte de Sudamérica. Por eso Sudamérica es futbolera. En cambio, el Caribe, esa zona, no es tan futbolera porque ellos reciben influencia norteamericana, ¿no? Ellos juegan el béisbol, el básquet, esas cosas. En cambio, acá en Sudamérica es el fútbol por la influencia británica. Si incluso en este periodo de la reconstrucción se funda el primer club de fútbol, Association Club se llama, no sé si lo pronuncio bien, 1897, y en 1901 se fundan dos clubes, ¿no? Alianza Lima, ¿no? Y Cienciano en el Cusco, 1901, o sea, ahí va, en este periodo, ¿te das cuenta? Así es. Muy bien, entonces, vamos a ver entonces por acá. Ahí está. Muy bien. Acá entonces, Andrés me dice, profe, como el Fujishock. Ah, el Fujishock. El Fujishock fue bravo, el Fujishock. ¿Eh? Sheila me dice Toledo. Henry me dice el Fujimorismo en la década del 90. El Fujimorismo en la década del 90, ¿no? Que arregló la economía. Puede ser por eso, ¿no? Claro, como el Fujishock. Postulante a Cayetano Heredia. Mano, ya ingresé, dice Andrea. Ah, felicitaciones, Andrés, ya ingresaste. Henry me dice, menos borracho, dice, seguramente por el impuesto al alcohol que hizo Cáceres. Sheila dice, roncito. Uy, Sheila, ¿qué pasa? ¿Tan temprano? Andrea dice, mátame de hambre, pero no de sed. Hace la clásica. Eduardo dice, el estudiante de Cayetano Heredia. Así es. Ingresó a Cayetano Heredia. Ah, está bien, Andrea, parece que sí ingresó, sí, es verdad. Edith, felicidades. Henry dice, pero ¿a qué costo, profesor? Ya hemos dicho, ¿no? Tenemos que ser recursos. ¿Para qué perdemos la guerra, pea? ¿Para qué pierdes una guerra? Ya, ¿qué cosa quieres? ¿Para qué pierdes, pea? ¿Qué? Tiene que decir. Eduardo dice, en el Titicaca. Sí, libre navegación en el lago Titicaca. Los británicos decían que querían explorar, pensaban que había minas. Bueno, déjalos que quieren pasearse en el Titicaca. Andrés me dice, profe, ferrocarriles, guano, selva,
Libre navegación en el lago Titicaca, 33 anualidades, sí, así es. Henry lo felicita a André. Ahí está. André dice, mis viejitos tendrán que trabajar duro. Provecho, provecho. Brian dice, ¿cómo harás el examen de San Marcos? Bueno, vamos a ver. Diego me dice, Alianza. Alianza. Los hinchas de Alianza, pero sí dicen, Alianza. Sí. Y los hinchas de la U le dicen, yo te vi descender, le dicen los hinchas de la U. Yo te vi descender, le dicen los hinchas de la U a los de Alianza. Y los de Alianza le dicen, ¿cómo vas a ver si Lolo no tiene cabeza? Así le dicen, ¿no? Malcriada la gente. La gente bien malcriada es. Andrea me dice, Pedrito está como el chino. Ha sacado su periódico El Sombrero. Que en verdad hay un periódico El Sombrero, no seas malo. Pero le hubiera puesto otro, ¿no? El sombrero bailarín, algo así, pero le hubiera puesto, ¿no? Un nombre más atrayente, ¿no? Porque en la época de Fujimori los diarios chicha eran la muerte, ¿no? El diario chicha había la yuca, el chino, el ajá, la chuchi, el mañanero, el palo de la chuchi, ¿no? El men, el chato, ¿no? Entonces, eran curiosos pues, los nombres, ¿no? Le hubieran puesto el sombrero, pues no sé, el sombrero cajacho, que hubieran puesto, ¿no? El sombrero cajacho, pues, que llamen. Hay que saber también hacer esas cosas. Pues. Si vas a hacerlo, hazlo bien, pues, ¿sí o no? Andrés me dice, por el chino, pero no, el chino era otra cosa. Pues. Y lo bueno del chino es que por lo menos arregló la economía, pues, ¿no? Por lo menos. ¿No? Vamos a ver acá. Entonces, ajá, mira, acá tenemos un personaje muy crítico a Cáceres, que fue Manuel González Prada. Manuel González Prada, muy bien. Él escribe el discurso del Politeama, por supuesto, así es, importante, el discurso que dice, no, los viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ¿no? Sí, lo malo es que hay que conocer a los personajes de manera completa, muchachos, porque González Prada, es cierto, el hombre era bien crítico, ¿no? Con su discurso del Politeama, pero a mí nunca me ha caído del todo bien González Prada, porque ya González Prada critica a Cáceres, ¿no? Incluso González Prada dice, maldita la bala que no te mató. Así le dice González Prada a Cáceres, porque González Prada decía que si Cáceres hubiera muerto en la guerra, sería un héroe como Grau, como Bolognesi, ¿no? A mí me parece un poco injusto, porque Cáceres batalló durante la guerra. Cáceres resistió hasta último momento a los chilenos con mucha habilidad, con mucho sacrificio, arriesgando su vida. Cáceres ganó algunas batallas incluso. ¿No? ¿Ya? Y mientras Cáceres luchaba, por lo menos lo intentaba. Yo digo, ¿qué hacía González Prada? Porque González Prada estaba ahí en la guerra. ¿Ya? ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía él? ¿Lo ayudó a Cáceres siquiera? ¿Le mandó una pistola aunque sea? González Prada está en su casa, muchachos. Estaba en su casa encerradito, bien asegurado, debajo de su cama seguramente. Ya, y luego cuando termina todo, bueno, termina todo, ya salgo y acuso. Oh, maldita la... No seas malo, pues. Esa gente a mí no me gusta. Uno tiene que hacer lo que dice, pues. Que González Prada, ¿no? Está bien, ya lo critica Cáceres, sí, ya, bueno, viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ya, bacán, listo. Suena bonito, suena, ¿no? Ya, pero a la hora de los logros, ¿cómo se dice? Ya, Cáceres dile cualquier cosa, pero Cáceres puso el pecho, parado y sin polvo, como dicen los chiquillos, ya. ¿Y González Prada qué hizo? ¿Qué hizo González Prada? Él era hombre, y era grande. ¿Qué? ¿En qué batalla peleó? ¿En dónde ayudó? ¿Cuál es su participación en la guerra? En la guerra, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ya, ¿qué hizo? El otro ganaba batallas. El otro estuvo a punto de morir, me refiero a Cáceres. Y ahí González Prada. Y ahí, claro, cuando termina todo, y ya los chilenos se fueron, ¿no? Y yo, mira, ve la maldita la bala que no te mató, no sea mal. Entonces, a mí no me gustan esas cosas, ¿sabes? Y más todavía porque González Prada, ¿sabes? Aquí maltrataba a Ricardo Palma. González Prada decía que era un racista. González Prada decía que Palma era producto de una violación. Que Palma era producto de una violación, porque Palma era mulato. Padre negro, madre blanca. Ya, Ricardo Palma por lo menos trajo libros a la biblioteca y pasó vergüenza mandándole cartas a sus amigos de España que manden libros y le mandaron libros. ¿Qué hizo González Prada? ¿Lo ayudó? ¿Le ayudó aunque sea a ordenar los libros? ¿A sacarle el polvo?
no sea malo. Entonces, a mí no me gusta esa gente, ¿eh? Esa gente no me gusta, sino, sí, y a la hora del olor, no, pero entonces, ya, no, bacán, ¿no? Yo sé que tiene sus hinchas González Prada, ¿no? Qué bacán, que González Prada, donde pones el dedo salta la pus, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ya está chévere, ¿ya? Pero en fin, ¿no? Entonces, e injusto con personas que sí hicieron algo por el Perú, injusto cuando no se valora a las personas dentro de sus imperfecciones, pero que hicieron algo por el Perú, ¿no? Se les juzga alegremente, ¿no? ¿Quién juzga a alguien que no hizo nada, ¿no? En la realidad, me refiero, en la realidad. Entonces, a mí no me parece. Bueno, vamos a ver, mira, cómo, por ejemplo, también Ecuador y Colombia ambicionaban nuestra selva, ¿no? Mira, hoy mira estos colombianos y ecuatorianos bien conchudos, ¿ah? Mira cómo se reparten nuestra selva. ¿Y por qué tienen Ecuador y Colombia ambición por nuestra selva? Por el caucho, ¿no? Por el caucho. Así es. Y bueno, felizmente logramos contener las ambiciones de Ecuador y Colombia porque logramos que el rey de España se comprometa a poner los límites en la selva, el arbitraje español en la selva. Entonces el rey de España se comprometió a poner los límites en la selva entre Ecuador, Perú y Colombia. Y como el rey de España se iba a demorar, porque imagínate, la selva es siempre difícil, más en esa época, el rey de España fácil se iba a demorar en poner sus límites, no sé, 10 años, 15 años. Eso es lo que el Perú quería, un tiempo para recuperarse, económicamente, militarmente, ¿no? Entonces, el arbitraje español a nosotros nos convenía porque nos permitía la recuperación. Muy bien. Luego también, en el primer gobierno de Cáceres se funda la Sociedad Geográfica, se funda el Banco Italiano, que hoy es el Banco BCP, con el Cuy Mágico, el Cuy Mágico está feliz, el Cuy Mágico está feliz, el Cuy, antes que se lo coman. Bien, ahí está, Banco de Crédito. Luego también, por ejemplo, comienza la explotación petrolera en la Pariñas, a cargo de la London Pacific, se compra un barco de guerra, la cañonera Lima, y llegan inventos de la segunda revolución industrial, la electricidad y el teléfono. Muy bien, así, inventos de la segunda revolución industrial. Y termina su mandato Cáceres, convoca elecciones, ¿no? Ya te he mencionado que votaban los hombres mayores de 21 años, ¿no? Capacidad económica o alfabeto. Bueno. Y estos son los candidatos. Y obviamente Cáceres apoya a su amigo, que era de su mismo partido, Remigio Morales Bermúdez. Ahí está, Partido Constitucional. Era su amigo, pero habían peleado en la guerra y todo. Pero la cosa se pone un poco difícil porque quien regresa al Perú era Piérola. Piérola regresa, y es cierto que Piérola durante la guerra no había tenido una buena actuación, es cierto, pero Piérola era popular. Recuerda que Piérola era popular, se paraba rebelando, haciendo cosas. Entonces Piérola regresa con toda la intención de ser candidato, pues, ¿no? En estas elecciones. Entonces Cáceres dice, carimba, dice Cáceres, no vaya a ser que Piérola le malogre su triunfo a mi amigo, pero no. Entonces, ¿qué es lo que hace Cáceres? Lo arresta a Piérola. Cáceres lo acusa a Piérola de haber infringido la ley durante la guerra, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y lo encarcela a Piérola. Estuvo 2 o 3 meses encarcelado Piérola, lo suficiente para que no sea candidato. Y así permitirle el triunfo a Remigio Morales Bermúdez. Eso hizo Cáceres, ¿eh? También hay que decirlo. Cáceres a nivel político también a veces se prestaba para las tonterías. Entonces sí, y Cáceres lo arresta a Piérola, y por eso Piérola es el primer expresidente del Perú encarcelado. Ahora está de moda, pero no todo el presidente pasa a la cárcel, ¿no? Pero Piérola es el primero. Y encarcelado 2 meses, ¿sí? Para permitirle el triunfo electoral a Remigio Morales. Así es. Muy bien, entonces pasaríamos al gobierno de Remigio Morales. Vamos a ver entonces, ¿no? Por acá, me dice, muy bien, vamos a ver entonces. Por acá me pone, Adrián me dice, donde el peruano pone el dedo, salta la pus. Sí, esa es una frase de González Prada, ¿no? Donde el peruano pone el dedo, salta la pus. Así es. En literatura, ahí lo mencionan bastante a González Prada, en literatura, claro.
Henry dice, pero las críticas son constructivas. Sí, sí, definitivamente las críticas son constructivas, ¿no? Son constructivas las críticas. Claro que sí. Pero también uno tiene que ser consecuente con lo que dice Henry. O sea, yo no puedo decir, no, tú eres ratero. Sí, yo también soy ratero. ¿No? Entonces, no, tú no haces nada por el Perú. ¿Y yo qué he hecho? O sea, también hay que ser consecuente, ¿no? También hay que ser, o en tal caso te expones a que te critiquen al no ser consecuente con tus palabras. Ese es el asunto, ¿no? Sheila dice, se me cayó un ídolo. No, Sheila, simplemente conoce a la gente en todos sus aspectos. Que tengas una mejor ¿no? Percepción de las personas. Brian dice, pero solo son críticas sin ser constructivo. Es que justamente González Prada criticaba a los que no construyen patria, ¿no? Y él, ¿qué hizo? ¿No? Ese es lo que, ese es el asunto, ¿no? Adrián dice, Manuel Escorza critica a Manuel González. No sabía. Manuel Escorza, el indigenista, critica a Manuel González. No sabía, Adrián, buen dato. Para que leyó del Manuel Escorza, he leído Redoble por Rancas, nada más. Y hay otro libro que él tiene, Caballo Cocha, creo, Lagarto Cocha, creo. Dice, al parecer, ya bueno. Henry me dice el califa. Califa le decían a Pierola, bueno, califa. Pierola. Así. Andrés dice, profe, ¿por qué le decían así? ¿Por qué le decían califa? Por lo que tenía su barbita tipo árabe, así le decían, califa. ¿Por qué más va a ser, pues? Oye. Henry dice, se rebelaban constantemente. Ya bueno. Arrestan a Pierola antes que se empiecen las elecciones o durante. Antes de las elecciones, Eric. Antes de las elecciones. Muy bien. Porque como te digo, Pierola venía con esa intención. No es que Pierola siempre era un político, pues, ¿no? Y él viene obviamente a querer participar de la política, pues, ¿no? De las elecciones. Está en todo su derecho, dicho sea de paso. Pero Cáceres lo ataja, pues, ¿no? Ese Cáceres se pasa también. Todos tienen su lado negativo. Sí, pues todos tienen nada. André dice, todos tienen su lado negativo. Lógico, André. Nadie es santo en esta tierra. Solo Dios es perfecto. El resto, nada que ver. Vamos a ver acá. Vamos a solucionar las preguntitas. Vamos a solucionar las preguntitas. Muy bien. Vamos a solucionar las preguntitas, chicos. De lo que hemos hablado. Ya pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves. ¿Está? Entonces, ya chicos, a ver, vamos a poner las claves entonces.
A ver, chicos, dice la primera pregunta, considerado como el iniciador de las ideas radicales y fundador del partido político Unión Nacional. Muy bien, 1891. Claro, ahí es Manuel González Prado. Uno dedito. Vamos a poner acá ya. Uno dedo, ¿sí? Ahí está entonces. Claro que sí. Está. Siguiente, 2. En la firma del contrato Grace, durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se entregó puntos suspensivos y una consecuencia fue la influencia casi total del capitalismo, puntos suspensivos en la economía nacional. Principalmente en el contrato Grace se vimos los ferrocarriles por 66 años, digamos que era lo más valioso, ¿no? Y la influencia del capitalismo británico, ¿no? Hasta en el aspecto de la moda, por ejemplo, el capitalismo británico. Sería entonces dos dedos. Acá dos dedos. Siguiente, 3. La siguiente imagen durante la reconstrucción nacional está en relación con, este es el caucho, goma, chiringa, que es la materia prima para hacer las llantas, los neumáticos, ¿no? Claro que sí. Dice procesamiento de natilla, no, pues consumo de masato tampoco, elaboración de queso menos. 3 agüita. Siguiente. Ya, entonces la primera columna es entonces, ahí está, ¿no? 1 dedo, 2 dedos y 3 agüitas. Vamos con la segunda columna. Mira que hay preguntas de eco, ¿no? Eso es lo bueno. Estamos trabajando ahora preguntas de eco, eso me parece un buen aporte. 4, dice, el llamado periodo de la reconstrucción nacional no se caracterizó, A ver, vamos a ver. Ahí la respuesta es dedo, ¿no? Porque dice, mira, se entregó el salitre, y ya no tenemos salitre. Desde que perdimos la guerra y Chile se llevó Tarapacá, ya no hay salitre. Entonces, 4 dedos. Como me pregunta lo que no es, 4 dedos. 4 dedos. Siguiente. Dice la 5. Durante el llamado segundo militarismo se dio la fundación de varios partidos políticos, como, puntos suspensivos, del Mariscal Andrés Avelino Cáceres y, puntos suspensivos, de Nicolás de Piérola. Fidel Cáceres, constitucional. Y el partido de Piérola, demócrata. Muy bien, 5 besitos. 5 besitos. Ahí está. Muy bien, 5 besitos. Siguiente, la 6. Dice, a la 6 también, mira, pregunta de Eco, ¿eh? Lo verdadero y lo falso del gobierno de Miguel Iglesias. A ver. Premisa 1. Se sublevan los indígenas de Huaraz. Claro, los indígenas de Huaraz con Pedro Atusparia contra los abusos del prefecto Noriega, ¿no? Ya, la primera premisa de la 6 es verdadera. Premisa 2. ¿Se dio la descentralización fiscal? No, la descentralización fiscal se dio con Cáceres, primer gobierno de Cáceres. Ya antes también con Pardo Lavalle, ¿no? Que cada departamento busque su dinero. Entonces, esa no corresponde a Iglesias. La segunda premisa es falsa. Tercera premisa. Andrés Cáceres permaneció rebelde con los montoneros del centro. Sí, claro. Cáceres se rebela, ¿no? Las tropas del Quetí Rojo y lo derrota a Iglesias en la Guaripampeada, ¿no? Muy bien, entonces la tercera premisa sí es verdadera. Y cuarta premisa, ¿se observó la recuperación económica del país con Iglesias? No, nada que ver. No, nada que ver. Entonces, falso la premisa 4. ¿Será entonces verdadero o falso? Verdadero, falso. Bien. Verdadero, falso. Casa. 6 casa. Entonces, la segunda columna es 4 dedos, 5 besos y 6 casas, ¿sí? 4 dedos, 5 besos y 6 casas. Muy bien, vamos. Sí, mira, hay un segundo bloque, ¿ya? A ver, pongan sus claves, chicos, así como lo han hecho, yo los felicito. Pongan sus claves y ahí se van a dar cuenta de repente por ahí quieren preguntar algo, ¿no? O hay algo que falta de explicar un poco más.
Pongan sus claves, chicos, por favor. Pongan sus claves. Pongan sus claves, ¿ya? Pongan sus claves. A ver, chicos, damos las claves. Dice la pregunta 7. Los partidos políticos que aparecen en el periodo de la reconstrucción nacional son... Ya, bueno, ahí aparecen varios partidos, ¿no? Cáceres, su partido constitucional, Pierol, el partido demócrata, este,
González Prada, su partido Unión Nacional, ¿no? El Partido Liberal también. Entonces la respuesta acá es besito, besito, ¿no? 7 besitos. 8, a ver, dice, durante la reconstrucción nacional, bueno, 1883-99, se logró el arbitraje diplomático español con Ecuador y Colombia, ¿no? Colombia, en la llamada, puntos suspensivos, en la selva amazónica, ¿no? En la selva amazónica, claro, porque ambicionaban el caucho. 8, agüita. 8, agüita. 8, agüita. Siguiente, 9. La imagen muestra la ambición sobre nuestra frontera norte a fines del siglo XIX. Esto llegó a tener como coyuntura el caucho, pues, la extracción del caucho, claro, claro. Como coyuntura la extracción del caucho. 9 besitos. 9 besitos. 9 besos. Entonces, la primera columna es 7 beso, 8 agüita, 9 besos. Vamos con la segunda columna. Dice la 10. No guarda relación con el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. No guarda relación con el primer gobierno de Cáceres. A ver. A ver. Vamos a ver entonces. Bien. Que no guarda relación. A ver. Restableció los tribunales. El que restablece los tribunales es Iglesias, ¿no? Empezando la reconstrucción nacional. 10 agüita. 10 agüita. 10 agüita. Bien, entonces, 10 agüitas. Seguimos. Porque me pregunta lo que no es, perdón. 11. Durante el segundo militarismo, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe fue reconstruido por... El Colegio Guadalupe es el profesor Pedro Labarte y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es Juan Ribeiro. Pedro Labarte, Juan Ribeiro. 11 casa. 11 casa. 11 casa. Siguiente, la 12. Pregunta de Eco. Indique lo correcto del primer gobierno de Andrés Cáceres. Lo correcto, a ver. ¿Se canceló la cuantiosa deuda externa? Sí. Ya, la premisa 1 es correcta, la 12. Premisa 2. ¿Se estableció el estanco del opio? Claro, claro, el estanco, ¿no? O sea, el único vendedor del gobierno, en este caso del opio, ¿no? El estanco del opio. Claro, claro, el estanco del opio, ya. Un monopolio estatal sobre esa droga. Verdadero. La premisa 2 también correcta. Premisa 3. Rebelión en Ancash por abusos de autoridad. No. La rebelión en Ancash es la de Atusparia y eso es gobierno de Miguel Iglesias. Entonces, la premisa 3 no. Premisa 4. Se dio el apogeo del recojo del... No, el caucho estaba empezando, pero el apogeo se va a dar después, en el segundo gobierno de Piérola, no con Cáceres. Entonces, unidoca, 12 agüita. 12 agüita. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? Ahí está. 10 agüita, 11 casa y 12 agüita. Muy bien, muchachos, listo. Vamos ahora con el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Y como te dije hace un ratito, en las elecciones de 1890, ¿verdad? En las elecciones de 1890, pues, ya, en las elecciones de 1890 fue candidato Remigio Morales por el Partido Constitucional y Piérola había regresado al país para ser candidato y Cáceres lo encarcela a Piérola, facilitándole, ¿no?, el triunfo electoral a Remigio Morales Bermúdez. Vamos a ver entonces. Tenemos acá justamente el gobierno de Remigio Morales. Tenemos ahí las primeras huelgas en nuestro país, convocadas por los agentes de aduana del Callao. Las primeras huelgas. Se da la ley orgánica de municipalidades. Se firmó el acuerdo Gastón. Este acuerdo Gastón-Dawkins es bien curioso, porque este acuerdo Gastón-Dawkins es una modificación del contrato Grace. Yo te había comentado que en el contrato Grace se indicaba
que el Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras cada una, o sea, por 33 años, cada año, 80.000 libras. Y la primera anualidad, el Perú lo paga. El Perú paga la primera anualidad, ya chévere. En los primeros 80.000 libras el Perú lo paga. Pero a partir de la segunda anualidad en adelante, el Perú ya no paga. A partir de la segunda anualidad en adelante, el Perú ya no paga. Entonces, los señores de la Peruvian Corporation, ¿no?, preocupados, ellos nos hacen firmar este acuerdo Gastón-Dawkins. En el acuerdo Gastón-Dawkins, aquí, se baja la anualidad, ya no de 80.000, sino a 60.000. Entonces, los británicos de la Peruvian Corporation nos dicen eso. Señores del Estado peruano, mire, ya no va a ser 80.000 libras al año, ¿no? Mucho. 60.000, le bajan, 60.000. Pero paguen, pues, paguen ya, 60.000, paguen. Acuerdo Gastón-Dawkins. Entonces se baja el pago de la anualidad de 80.000 a 60.000. Y bueno, ¿qué creen? ¿El Estado peruano pagó o no pagó? Lo bajaron la anualidad. ¿El Estado pagó o no pagó? ¿El Estado no pagó? No, igual no se va a pagar. No, igual no se va a pagar. Es más, ¿no? Si ese era el negocio, entonces mejor no pagamos, cosa que sí lo van bajando, no. Al final lo eliminan. Entonces no pagó. Bien. Entonces, Andrés me dice, profe, pero ¿cuál era su interés? No creo que de buenos lo hayan hecho. No, ellos querían que les paguemos, pues. Ellos querían que les paguemos. Era lo único que faltaba, porque todo lo demás ya habíamos entregado, ¿no? Los ferrocarriles, el guano, las hectáreas en la selva, de todo el mundo habíamos dado. Solamente faltaba pagar eso, ¿no? Y sí, ellos nos ofrecían eso. Pero al final no. Y al final por las puras, ¿no? Porque igual no pagamos. Así es. Bueno, luego tenemos dos eventos internacionales. Primero, el Tratado frustrado Tratado García Herrera con Ecuador. El Perú le ofrece al Ecuador, el Perú le quería ceder a Ecuador, como ustedes verán, parte de Loreto, incluso la posibilidad que el Ecuador tenga una llegada hasta el río Marañón. El Perú estaba dispuesto a eso, ¿no? Es cierto, escuchen. El rey de España, ¿no?, iba a poner los límites entre Perú, Ecuador y Colombia. Ok, pero a la par de eso, Perú y Ecuador negociaron. Y el Perú le ofrece cederle selva a Ecuador. La idea era, para el Perú, cerrar la frontera con Ecuador, porque nuestra prioridad, nuestro interés, era la recuperación de Tacna y Arica. Ese era nuestro interés. Entonces, eso era nuestra principal preocupación a nivel exterior, Tacna y Arica. Lo demás era secundario. Por eso es que el Perú le ofrece este tratado a Ecuador. Mira, te cedo parte de la selva, pero ya de una vez tengamos frontera. Increíblemente Ecuador no quiere. Porque Ecuador dice, quizá Ecuador pensando, ¿no?, que podía forzar malas cosas, no sé. Ecuador decía, yo quiero hasta el río Amazonas. Ecuador quería hasta el río Amazonas, prácticamente o sea, ya prácticamente que le entreguemos todo, ya también abusivo a los ecuatorianos. Y se frustra el Tratado de García Herrera. Mira qué oportunidad desperdiciada para los ecuatorianos, ¿no? Porque si los ecuatorianos se hubieran puesto más vivos, hubieran aceptado la propuesta peruana, ¿no? Y sí, el Perú estaba dispuesto a entregar parte de la selva, ¿no? Y ahorita Ecuador fuera más grande de lo que es. Pero, en fin, se frustró el Tratado de García Herrera. Los propios ecuatorianos no quisieron. Y se cumplen 10 años, del Tratado de Ancón. Entonces debía hacerse, ¿no?, el plebiscito. La consulta popular en América no se hace, obviamente, por oposición de Chile. Y los chilenos pusieron dos pretextos para no hacer el plebiscito. El primer pretexto, los chilenos dijeron que para hacer el plebiscito, primero tenía que elaborarse un protocolo, ¿no?, fijando las condiciones. Como el protocolo no se ha hecho, entonces no se sabe cómo hacer el plebiscito, no hay plebiscito. Ese fue un pretexto. El otro pretexto era que si se hacía el plebiscito y el Perú lo ganaba, ¿no?, que era lo más seguro, según el Tratado de Ancón, recuerda, el país ganador tenía que darle al perdedor 10 millones de pesos. Los chilenos decían, si ahorita hacemos el plebiscito y el Perú lo gana, pero el Perú no tiene para pagarme 10 millones de pesos, entonces mejor no hacemos nada. Pretextos de Chile
para no hacer el plebiscito, porque recuerda que Chile quería extender esta situación y quedarse con Tanganyika al final, ¿no? Entonces, no hay plebiscito. Se termina su gobierno de Remigio Morales, convoca elecciones, Cáceres se presenta como candidato, y acá viene una cuestión. Vamos a ver, mira. Remigio Morales, ahí está Remigio Morales, prepara una elección fraudulenta. Remigio Morales Bermúdez prepara una elección fraudulenta o de tal manera organizada para que Cáceres gane. O sea, así como Cáceres en su momento encarceló a Piérola para facilitarle, ¿no?, el triunfo electoral a Remigio Morales, ahora Remigio Morales quiere devolverle el favor y está preparando una elección amañada para que, o en tal caso, favoreciendo lo más posible a Cáceres, que era candidato. Y faltando unas semanas para la elección, fallece Remigio Morales Bermúdez, fallece. Y bueno, si fallece el presidente, obvio, ¿no?, debe continuarle el primer vicepresidente. Pero el primer vicepresidente era este señor que vemos abajito, Pedro del Solar, que no era amigo de Cáceres, para nada. Pedro del Solar no era amigo de Cáceres. Es más, parecía que tenía cierta cercanía a los pirolistas. Entonces Cáceres, que era un simple candidato, pero ¿no?, caramba, con bastante protagonismo político, ¿no? Cáceres habla con los ministros, con el presidente del Consejo de Ministros, un tal Jiménez, y Cáceres le dice: ministros, no le den el cargo al primer vicepresidente del Solar, no se lo den. Denle al segundo vicepresidente llamado Justiniano Borgoño, que era amigo de Cáceres. Y los ministros, en vez de hacerle caso a la Constitución, porque la Constitución dice, no hay presidente, te asume vicepresidente. No, los ministros le hacen caso a Cáceres y no le dan el cargo al primer vicepresidente del Solar y se lo dan al segundo, a Justiniano Borgoño, este bigotón. Y Justiniano Borgoño hace las elecciones, ¿no?, así como te he explicado, que los hombres mayores de 21 años en la parroquia y electores y todo, hace las elecciones y gana Cáceres. Pero todo fue tan manipulado, ¿no?, tan fraudulento, bajo todo punto de vista, ya desde el momento en que se lo saltean, ¿no?, al primer vicepresidente del Solar, ya pues no, ya hay algo raro ahí, ¿verdad? Ya no es justo esta contienda electoral. Y es tan evidente el fraude que cuando Cáceres asume por segunda vez el poder, medio Perú no lo quiere. ¿Y eso qué es Cáceres? ¿Ah? ¿Y eso qué es Cáceres? Claro, uno dirá, profe, pero ya, pues no. Es obvio, ¿no?, la mala actitud que está teniendo Cáceres. Además, recuerda que su primer gobierno como que perdió bastante popularidad, aunque era algo necesario, pero perdió popularidad. Entonces, Cáceres vuelve al poder por segunda vez. Y como te repito, medio Perú no lo quiere. Y va a ser Cáceres peruano contra el resto de peruanos. ¿Cómo se llama eso? Cuando había una guerra entre gente del mismo país, ¿te acuerdas? Se pelean gente del mismo país, ¿cómo se llama? Claro, muy bien, Diego. Eduardo, guerra civil, una nueva guerra civil. Y esta nueva guerra civil, ¿por qué? Por el capricho, la ambición de Cáceres de volver a toda costa al poder. Mira, mira la caricatura, cómo lo ponen a Cáceres, ha decapitado, ha degollado, le ha cortado la cabeza a la democracia peruana, ¿no? A la democracia la han puesto como una señorita y Cáceres la degolló. Muy bien, entonces, vamos con el segundo gobierno de Cáceres. Mira, no gobernó ni un año, mira, ni un año gobernó. No, pues ¿cómo va a gobernar con medio Perú en contra? No, difícil, eso es difícil. Ahí está. Para enfrentar a Cáceres se forma la Coalición Nacional. A la Coalición Nacional habían tres grupos en la Coalición Nacional: el Partido Civil, el Partido Demócrata y un grupito parlamentario, la Unión Cívica. Ya listo, hay tres grupos ahí, listo. El líder de la Coalición Nacional va a ser Nicolás de Piérola, no porque Piérola, tantas veces se había revelado Piérola, ¿no?, entonces ya conocía más o menos, ¿no? Además que era popular y era un líder, ¿no? Entonces Piérola va a ser el líder de la coalición. Pero aquí ha ocurrido un milagro, ¿no?, si es que lo podemos denominar así, ¿no? Aquí ha ocurrido un milagro, porque los antiguos enemigos, que tanto se odiaban, ahora son amigos. Me refiero, ¿no?, a los civilistas y a Nicolás de Piérola. Antes eran enemigos, claro, perolistas,
Piérola y civilistas se odiaban, ¿no? Piérola siempre se rebelaba. Durante la guerra con Chile, ¿no? Cuando el Perú estuvo en peligro, la patria estuvo en el momento más triste de su historia. ¿Y qué hicieron Piérola y los civilistas? No se unían, al contrario, se enfrentaban todavía. Recuerda que los civilistas decían, primero los chilenos antes que Piérola. Primero los chilenos antes que Piérola. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y Piérola igual, ¿no? Entonces, incapaces de entender que el Perú los necesitaba unidos, Piérola y los civilistas se mantuvieron divididos y por eso perdimos también. Pero ahora, mira, luego de tanta cosa, ahora están unidos. Ahora están de la manito, codo a codo, hombro a hombro. Ahora sí se unen. ¿Para qué? Para tumbar a otro peruano, a Cáceres. Entonces, ¿no? Bueno, pero ahí está, pero ahí está. ¿No? Por eso yo les decía que las rivalidades políticas no son buenas. No son buenas. Incluso hoy en día estamos divididos y no debería ser así. ¿No? Siempre la frase, divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Un país no puede estar dividido, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. Entonces, ahora son amigos, mira, ve, lo que debieron haber hecho para defender el Perú mínimamente, ¿verdad? No lo hicieron, ¿no? Ahora sí lo hacen para enfrentar a Cáceres, ¿no? La coalición nacional. Nicolás de Piérola, el califa, Nicolás de Piérola, él da su manifiesto de Chincha, manifiesto de Chincha. En el manifiesto de Chincha, Piérola le pide la renuncia a Cáceres y organiza un ejército, bueno, un ejército de montoneros, ¿no? En Cieneguilla. Piérola ahí organiza su ejército, la coalición, Cieneguilla, y Piérola ataca el centro de Lima. Piérola entra por la zona de Barrios Altos, por ahí Piérola entra con todo el ejército de la coalición hacia el centro de Lima, ¿no? Y las tropas de Cáceres se enfrentan a Piérola en pleno centro de Lima. ¿Sí? Imagínate, Barrios Altos, Piérola entra con su gente y se enfrenta a las tropas de Cáceres. En pleno centro de Lima, en Mesa Redonda, Paruro, la calle Capón, la gente metiéndose bala ahí, ¿no? La gente de la coalición con Piérola contra la gente de Cáceres. Y en 2 días de enfrentamiento, dice, ahí en plena avenida Bancay y todo, ¿no? Venía Grauto, en 2 días de enfrentamiento cerca de 1000 muertos, 1000 cadáveres en las calles, ¿no? Tras este enfrentamiento entre la gente de la coalición de Piérola y las tropas de Cáceres. 1000 cadáveres en las calles, era marzo de 1895. Marzo, calor espantoso en Lima y con 1000 cadáveres en las calles. Obviamente, profesor, esa nota va a apestar, pero no solamente va a apestar, sino que van a aparecer epidemias. Dice que aparecieron unas ratas que parecían nutria, dice, horrible, dice, viendo los cadáveres, unas cucarachas que parecían cangrejos, dice. Entonces la gente se asusta, el riesgo de las epidemias eran bravas. Ahora nosotros, con lo que ha pasado estos años, ya sabemos, ¿no? El daño que puede hacer una epidemia, ¿no? Entonces, y esto que esta epidemia, el coronavirus, ha afectado básicamente a la gente mayor. Imagínate esas epidemias que había en esas épocas, afectaba básicamente a los niños, ya te imaginarás. No, terrible, era bravo eso. Entonces, la gente preocupada, ¿no? Preocupada por las epidemias que pueden generarse. Un cura llamado José Maki, es el que va a Palacio de Gobierno en esa intervención de la Iglesia Católica, ¿no? El cura José Maki, obviamente con el permiso y apoyo del arzobispo de Lima, ¿no? El cura José Maki va y le dice a Cáceres que por favor entienda que no lo quiere, que tiene, el cura Maki le dice a Cáceres, ni las piedras lo quieren a usted, así le dicen, ni las piedras. Obede, y Cáceres entiende. Ya, está bien. Cáceres entiende que ni el centro de Lima ya puede gobernar, menos el resto del Perú. ¿A dónde está llevando al país? No, pero no tiene sentido. Entonces Cáceres renuncia. Le entrega el mando a Manuel Candamo, un político, un civilista Manuel Candamo, y Candamo convoca elecciones. ¿Muy bien? Vemos acá las caricaturas, ¿no? Siempre las caricaturas son, claro, son graciosas, ¿no? Obviamente, tienen que ser así. Pero también las caricaturas a veces reflejan
poquito la intención del autor, ¿no? Ya, ¿no? Nosotros hemos visto esas caricaturas de la era del guano que era brava, ¿no? Esa caricatura histórica de Echenique, ¿no? Mamando de la vaca. No, o sea, malo, qué mal criado, ¿no? Y aquí vamos a ver caricaturas, ¿no? Pero así como el caricaturista se burla, a veces el caricaturista también, ¿no? Quiere quedar bien. Ojo, así como puede ser terriblemente cruel en su caricatura, puede ser terriblemente sobón. Hay que saber entender también eso. Mira, por ejemplo acá, en esta caricatura lo han dibujado al cura ese Maki con un látigo, mira, botando a Cáceres y a su esposa. ¿No? Obviamente el cura te va a ir con un látigo, ¿no? El cura fue y habló nada más, pero acá lo ponen con un látigo, ¿no? Y lo ponen, mira, a Cáceres con cuerpo de gallina, ¿no? Mira, con cuerpo de ave, ¿no? Mira, malcriado, ¿no? Lo ponen ahí, ahí está su esposa, doña Antonia Moreno, y acá a sus ayudantes los ponen, mira, con cuerpo de burro. ¿Qué es esto? Acá lo ponen al negrito, votando a un cacerista, ¿no? La huida del tirano todavía, ¿no? La huida del tirano. Entonces, acá es bien crítico con Cáceres, ¿no? Lo trata a Cáceres como animal, ¿no? Y luego acá, en esta otra caricatura, lo pone a Pierola decapitando a Cáceres, ¿no? Y titula David y Goliat. David y Goliat. David y Goliat. David y Goliat son personajes bíblicos, ¿no? Y yo no creo que Pierola sea ni David ni Cáceres Goliat, ¿no? O sea, hay que ser bien patero, como se dice criolamente, para hacer esto, ¿no? Y titularle David y Goliat no sea malo. Pues, Pierola David, Cáceres Goliat, que es la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Época de los santos? ¿Qué cosa? Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces, ¿no? Así es cuando el caricaturista quiere quedar bien. Así como él puede quedar mal, él también le interesa a veces quedar bien, ¿no? Pierola es David, imagínate, de Califa a David. Bueno, entonces ahí está. Henry me dice en el chat, típico de los peruanos, prima sus intereses. Y no súper bueno. Vamos que en todos los países hay situaciones parecidas, Henry. Eduardo dice, mía Cantinflas. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Eduardo? Entonces, vamos a ver entonces. Listo. Lo derrotan a Cáceres. Cáceres se va, deja el mando a Candamo, dirige, y Candamo convoca elecciones y sale elegido Pierola. Mira, aquí termina, ojo, aquí termina el segundo militarismo, ¿verdad? Ahí termina el segundo militarismo, porque ahora vamos con Pierola, pero Pierola no es militar. Ojo, el segundo militarismo termina acá, con la guerra civil del 94. Eduardo dice, profe, ¿cuál fue una de las epidemias? Las epidemias, cuando hay así, digamos, muertos, ¿no? Ahí se da sobre todo epidemias gastrointestinales, tifoidea, cólera. ¿Por qué? Por la abundancia de suciedad, las moscas transmiten esa suciedad y esos gérmenes. Entonces, generalmente, cuando había así este tipo de cosas, batallas, muertos, eran enfermedades gastrointestinales, ¿no? Diarreas, tifoidea y cólera, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Muy bien, y una vez que aparecían esas enfermedades, la gente se contagiaba, sí. ¿No? Bueno, vamos a ver entonces. Esta es una pintura, mira, ve, esta es una pintura donde se observa a Pierola entrando por Barrios Altos con las tropas de la coalición nacional, ¿no? Recordemos que en la coalición nacional había pues gente civilista, gente demócrata, ¿no? El partido de Pierola. Y a Pierola lo ponen a caballo porque Pierola era bajito. Pierola era bajito. Entonces tú no lo puedes poner a pie porque hasta el caballo va a ser más grande que él. Y si te das cuenta, el caballo está saltando. Y ni aun así a Pierola se le ve chiquito, si te das cuenta. Entonces el pintor, que por algo le pagabas, el pintor tiene que ver la manera de ensalzar tu imagen, pues no de que tu imagen cause admiración, ¿no? Bueno, hasta donde se pueda, pues, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ¿no? Así es. Claro, entonces Pierola a caballo, luego se baja el caballo,
Por eso le decían, ¿cómo le decían? Chato Perinola, ¿no? Chato Perinola, el enano Chato Perinola le decían. Así le decían. Andrés dice, profe, me recuerda a mí, ¿qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa, Andrés? Eduardo me dice, Lord Farquaad. Mucho Shrek ha visto Eduardo. Muy bien, ahí está. Entonces, sí, pues mira, si te das cuenta, el caballo está saltando, ¿ah? Mira, está saltando el caballo, como diciendo, no, porque lo estoy ayudando para que se vea más grande este sujeto. Y así se ve chiquito. Bueno, ya. Y mira los cadáveres. Él está entrando, se supone que esta es la entrada a Barrios Altos, y ya mira cuántos cadáveres hay. Ya todo el camino está regado de muertos, mira, ven, acá hay 1, 2, por acá hay 2 más, 4, 5, 6, 7. Y hay un montón de muertos ya. Ahí está, entonces. Vamos con el segundo gobierno de Nicolás de Piro. Entonces, a ver, 1895. El segundo gobierno de Piérola se le llama de transición. Se le llama de transición al segundo gobierno de Piérola. Así es. Muy bien, claro. ¿Por qué? Te manifesté que Piérola ahora era amigo, entre comillas, ¿no? Amigo de los civilistas. Y entonces, durante el segundo gobierno de Piérola, sus amigos civilistas van copando los poderes del Estado. Así es. Y ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, de tal manera que durante el segundo gobierno de Piérola, los civilistas, ¿no?, van copando el poder judicial, el Congreso. Y cuando termina su mandato Piérola, los civilistas llegan al poder. Claro, y ahí comienza el segundo civilismo o república aristocrática. Entonces, si nos damos cuenta, por algo está la diapositiva ahí, mira, el segundo gobierno de Piérola está entre el segundo militarismo y el segundo civilismo, que es la república aristocrática. Por eso lo plantean como una transición. Del segundo militarismo al segundo civilismo, ¿te das cuenta? Claro, y además, entonces, debemos entender que las bases de lo que después va a ser el segundo civilismo, la república aristocrática, se van a poner durante el mandato de Piérola. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Mira, ahí está. Transición, ¿no? El mandato de Piérola. Vemos acá abajito justamente lo que te decía. El Partido Civil dominó la Universidad de San Marcos, que era importantísimo en esa época, el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Estas instituciones de los civilistas los van copando. Y entonces los civilistas van adquiriendo más poder político, pero también adquieren poder económico. ¿Por qué? Porque la mayoría de civilistas eran dueños de empresas azucareras en la costa norte, eran los llamados barones del azúcar, ¿no? Muchos civilistas. Y justo en este segundo gobierno de Piérola, para beneficio de los civilistas, se dio la guerra hispano-estadounidense. ¿Qué pasó en esa guerra hispano-estadounidense? Estados Unidos derrota a España, ¿no? Cuba logra su independencia. Pero en esta guerra hispano-estadounidense, Cuba estuvo bloqueada 4 años, por lo menos. Estuvo bloqueada. Justamente porque Cuba luchaba por su independencia contra España, los españoles se resistían, Estados Unidos estaba ahí. Bueno, Cuba está bloqueada. Y no llegaba el azúcar de Cuba a Estados Unidos. Ese era el detalle. Y a los estadounidenses les encanta el azúcar, pues. Esos gringos son bravos, ¿ah? Por eso inventaron la gaseosa, ¿no? Que es pura azúcar, es esa nota. Aunque es rico, ¿no? Pero bueno. Entonces, ellos, y es más, les gusta tanto el azúcar que hoy en día la obesidad es casi una enfermedad en los Estados Unidos. La gente es gorda, ¿no? Y por eso también ha habido bastante incidencia del coronavirus ahí, pero no, bastante diabético. Lógico. Eso, no, ¿verdad? Esos gringos se compran un bidón de gaseosa y todo el día paran con la gaseosa y la hamburguesa. Gaseosa, bueno, debe ser rico, ¿eh? Debe ser una tentación esa cosa, ¿no? Debe ser rico, pensándolo bien. Pero bueno, entonces, y el azúcar de Cuba no llegaba a Estados Unidos. Entonces, los norteamericanos decían, bueno, el azúcar de Cuba no hay, ¿dónde más venden azúcar? Costa norte peruana, vamos a comprar. Y aumenta, pues, la exportación de azúcar al mercado norteamericano.
para beneficio de los varones del azúcar, que la mayoría, creo que todos, eran civilistas. Entonces, cuando termina el segundo mandato de Piérola, los civilistas tienen poder político y poder económico. Y ahí comienza la República Aristocrática, el segundo civilismo. Así es. Muy bien. Eduardo me dice, profe, puros gordos en Estados Unidos. La obesidad es una enfermedad ya, pero en Estados Unidos, bien gorditos son. Bien gorditos, ¿no? Yo se me dice, profe, las hamburguesas. No, no digas eso, yo sé, no, por favor, no me hables de comida. Y vamos a ver, la economía se recupera. La economía se recupera. Ahora sí podemos hablar de una economía recuperada. Mira, en el mandato de Piérola, segundo gobierno, ¿no?, de Piérola, se fundaron 3 bancos. El Banco Popular de la familia Prado, como tú ves, el Banco Perú Londres y el Banco Internacional. Entonces, se fundan 3 bancos. ¿Qué quiere decir? Que la gente tiene capacidad de ahorro, que la gente tiene capacidad de endeudamiento, que hay una economía estable, que la gente le permite endeudarse. También eso es muy importante. Si tú tienes una economía estable, entonces la gente tiende a endeudarse, sacar plata para poner un negocio, bueno, en fin, ¿no? Pero la gente se va a endeudar y de una u otra manera la economía está creciendo. Eso es lo importante de tener una economía estable, de un gobierno que dé una economía estable, que da las condiciones para que la economía crezca precisamente. Y ya pues, y es más, Piérola establece una nueva moneda, ¿no? Establece la libra peruana de oro, que estás viendo. La libra peruana de oro. Entonces, acá, 3 bancos, la libra peruana de oro, excelente. La economía se ha recuperado. Pero mira, ojo, ¿quién puso las bases para que la economía se recupere? Cáceres, su primer gobierno. Y mira, ve cuánto tiempo ha pasado, como 10 años, y ya podemos hablar que la economía peruana está recuperada. Ya está en crecimiento, ya está encaminada. Ya. Han pasado 10 años prácticamente, ¿eh?, entre de lo que se arregló la economía hasta cuando la economía ya está en pleno crecimiento. 10 años y con gobierno que querían recuperar la economía. Eso es muy importante entenderlo, muchachos. Una economía tú la puedes malograr en un año. En menos de un año puedes mandar al tacho una economía, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con nosotros. Hasta el 2019, la economía peruana era más o menos sólida. Es más, nuestra moneda, que era el sol, era mirada. Decían que el sol era una moneda fuerte en Sudamérica, ya hasta el 2019. El año pasado todo se fue al diablo, porque el año pasado, ¿qué ocurrieron? 2 super desgracias, 2 bichos, el coronavirus y el presidente Vizcarra. Los dos destruyeron la economía peruana, porque Vizcarra pudo haber contenido el asunto, peor todavía, al diablo. Y este año parecía que la economía poquito a poquito podía arreglarse, ¿no? Pero vinieron las elecciones. Y bueno, ¿no? Entonces, ojo, se tardó 10 años la economía en recuperarse con gobiernos que querían recuperar la economía. O sea, tienes que ponerles ganas. Si tienes un gobierno que no le interesa la economía, que su agenda es otra, entonces pues, no puedes pedir peras al olmo, ¿no? Lógico. ¿Bien? Entonces ahí está. Claro que sí. Eduardo me dice, ¿por qué Vizcarra? ¿Bien? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? El presidente Vizcarra es el que prolongó demasiado la cuarentena. Prolongó demasiado la cuarentena. Sí, yo me acuerdo que a los ambulantes que salen a la calle a ganarse la vida los perseguían como delincuentes. Lo que pasa es que tenemos una economía con más del 70% de informalidad. Siempre hay que entender eso. 70% de informalidad. Es más, ahorita creo que está más, 80% de informalidad. ¿Qué significa ser informal? Que no tienes contrato. ¿Qué significa no tener contrato? De que no tienes un sueldo fijo, porque todo lo ganas del día a día, en un negocio, en un pequeño negocio, o siendo ambulante, o teniendo una tienda que tienes que abrir. Entonces, ¿cómo vas a cerrar una economía con el 70% de la informalidad? Entonces, ahí viene el detalle. O sea, las medidas no correspondían a la situación. Al final la gente salía, muchacho. Al final la gente salía.
Y al final la gente salía no porque sea mala, sino porque la medida era inadecuada. Los perseguían. Eduardo me dice, profe, yo creo que Vizcarra fue uno de los mejores presidentes. Y bueno, todavía eres joven, pues, Eduardo, te entiendo, todavía eres joven. Que imprimían más billetes y no estaba mal, claro que sí. Entonces, y ya pues, ¿no? El año pasado el decrecimiento de la economía del Perú fue menos 20%. Alumnos, ni en la época de terrorismo tuvimos eso. Menos 20%. Creo que el mayor decrecimiento a nivel mundial. El mayor decrecimiento a nivel mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿Culpa del coronavirus nada más? No, pues. Entonces, una cosa terrible, terrible, ¿no? Entonces, sí. Bueno, por eso cuando este año volvieron a hablar de cuarentena, la gente hizo caso. ¿Cómo vas a hacer caso a una medida que no corresponde a la realidad peruana, pues? Y bueno, también está la gente que de por sí, ¿no? Le gusta el relajo, también, pero eso también es cierto. Pero tenemos una economía informal. El problema es eso, una economía informal. En fin. Bueno, la economía se recuperó entonces y con gobiernos que querían que la economía se recupere. Ojo ahí, ¿eh? Mira que te lo estoy diciendo. Vamos a avanzar. Dice ahora, a ver, mira, tan buenas eran digamos, tan interesante, ¿no? Fue la recuperación económica del Perú, que aparece un capitalismo peruano. Aparece un capitalismo peruano. Mira, ahí está. Solito aparece un capitalismo peruano. Mira, empresas que hasta ahora existen. La empresa RIMA Internacional, ¿no? Esa empresa que dice que todo va a estar bien. Te caes, te atropellas, pero todo va a estar bien. Ahí está, RIMA Internacional. Los helados Donofrio. Los helados Donofrio. Se consolida la galleta Soda Phil, la Pilsen Callao, con su botella verde, ella estaba con su botella verde. Ahí está, ¿ven? Empresas que nacen en el siglo XIX y que siguen existiendo en el siglo XXI. Ahí está, entonces ahí, ¿no? Un capitalismo peruano interesante. Bueno, yo te he dicho que si bien aparece ahí la cerveza verde Pilsen Callao, la gente no tomaba mucho cerveza, como te repito, la gente más le entraba al trago corto, aguardiente, cañazo, pisco, ese es el trago que a la gente le vacilaba. Es que había un problema, ¿no? La cerveza, me dicen los borrachos, ¿no? Sabes que yo no tomo. La cerveza, me dicen los borrachos, se tiene que tomar helada, ¿no? Helada con un pingüino adentro. Y el problema es que, ¿cómo vas a helarlo? ¿Qué se lo? No había posibilidades de helarlo, no hay refrigerador, entonces a lo mucho tenías que tomarla recién hecha. Entonces, ese es el problema. En cambio, los tragos cortos, me dicen los borrachos, que los tragos cortos, mientras lo guardes más, o un tiempo, es más rico, dicen. Entonces, ese también había que ver. Bueno, vamos a ver acá. Así es. Eduardo me dice, en su cara se ve que es borracho. Ya, Eduardo, falta de respeto. ¿Qué es esto? Henry me dice, profe, no se ve el santo. No, mi aureola, la aureola del santo, por favor, me pasa. ¿Qué es esto? Muy bien. Mira, dice por acá el estanco de la sal. Ya, yo te había manifestado que la palabra estanco era cuando el Estado asume el comercio de un determinado producto, ¿no? Como habíamos hablado del estanco del tabaco, el estanco del opio, perdón, y ahora hablamos del estanco del tabaco. O sea, Piero le indica, solo el gobierno va a vender la sal. Solo el gobierno va a vender la sal. Dice, no. Ya. ¿Cuál es el objetivo? El estanco de la sal era como un monopolio, ¿no? Un monopolio de la venta de la sal. Piero le decía, vendiendo la sal, o sea, con el estanco de la sal, vamos a juntar 10 millones de pesos. 10 millones de pesos con el estanco de la sal. ¿Y por qué quería esa cifra? 10 millones de pesos, ¿te acuerdas? ¿Por qué 10 millones de pesos? Porque, Diego me dice, profe, para recuperar América, excelente, exacto. Porque si se hacía el plebiscito y el Perú lo ganaba, el Perú le iba a pagar esos 10 millones de pesos a Chile. Y sobre todo para que Chile no tenga pretexto de no hacer el plebiscito. O sea, el Perú, ¿no?, va a tener sus 10 millones de pesos. Entonces, el estanco de la sal es un fondo para recuperar Tacna y Arica. El
el estanco La Sal. Lástima que el estanco La Sal también dio pie a rebeliones en Huanta, en Ayacucho, como lo vemos acá abajito, porque muchos campesinos de Ayacucho no podían adquirir la sal. Entonces, al no darle sal al ganado, el ganado se enferma y colapsa, ¿no? Entonces, el estanco de La Sal da las condiciones para una rebelión en Ayacucho, en la Sierra Sur, ¿no? Te repito, porque los campesinos no podían adquirir la sal, y no tanto ellos, sino que el ganado no consume sal, se enferma y colapsa la ganadería, ¿no? Ahí se dieron las rebeliones en Ayacucho, en Huanta. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con el caucho. El caucho, goma, chiringa, bien, materia prima para hacer las llantas. Tenemos acá al rey del caucho, así se le llama, Carlos Fitzcarrald, al rey del caucho. Lo malo que los caucheros, muchos de ellos eran gente mala, y los caucheros, ellos van a esclavizar, en algunos casos, a las tribus, sobre todo a los huitotos, a la tribu de los huitotos. Dice que los caucheros capturaban una familia de huitotos, mira los caucheros, capturaban una familia de huitotos, y al padre de familia le decía, tienes 15 días para traernos 7 baldes de caucho. Ese era el promedio, 15 días, 7 baldes. Y si el huitoto no traía 7, de 6, 5 baldes de caucho, los caucheros le decían, ya, no sabes contar, te hemos pedido 7. Ya, no valoras a tu familia, ¿no? Y delante del huitoto violentaban a su mujer o mataban a sus hijos. O sea, hasta ese extremo de violencia. Entonces, esta agresión o explotación sobre las tribus se les llama correrías. Esas son las correrías. Los caucheros entonces apelaban a esos maltratos. Acá, mira, ve, ahí están las escenas de los caucheros. Ojo, acuérdate, correrías, la esclavización, maltrato a las tribus, ¿no? Julio Arana, de la Peruvian Amazon Company. ¡Pac! Había tanto dinero en la selva que un coronel llamado Madueño intentó una rebelión para formar un gobierno federal en Loreto. O sea, para directamente desde Loreto administrar toda la riqueza del caucho. La rebelión federal en Loreto del coronel Madueño. Felizmente la gente no le hizo caso, pero hasta ese punto llegó a haber una rebelión federal en Loreto. Una de las pocas rebeliones federales en nuestro país. Pierola contrató a este francés, Paul Clement, para reorganizar el ejército peruano. Paul Clement fundó la escuela de Chorrillos y establece el servicio militar obligatorio. Servicio militar obligatorio. Bien, así es. Acá me dicen en el chat, me dice Eric, dice colapsa, ya estamos como Acuña. Ahí está, como Acuña, popular Acuña, ¿no? Plata como cancha, dice Acuña. Adrián dice, profe, ¿es acá donde se usó el enganche? No, el enganche es ya en el siglo XX. El enganche tiene que ver más con las empresas azucareras y con las minas. En cambio, en la selva, la esclavización, el maltrato, ¿no? a los pueblos selváticos, eso se llama correrías. Correrías. Muy bien. Diego me dice, profe, ¿todavía hay carreteras a la selva o no? No, no hay. No hay carretera para Pucallpa, no hay. Para Pucallpa sí. Para lo que no hay es para Iquitos. Para Iquitos no hay carretera. No hay carretera. Se van corriendo, ¿no? Bueno, fuera, los atrapaban y, como te digo, los maltrataban. Obras de Pierola. Tenemos la Avenida La Colmena, el Ministerio de Fomento para promover inversiones, así es. Más inventos de la segunda revolución industrial, los rayos X, el cine, el fonógrafo, llegan los primeros automóviles. Más avenidas construye Pierola, ¿no? La avenida Paseo Colón, junto con La Colmena. Y el protocolo Billinghus La Torre, ¿cómo es esto? Pierola estaba gobernando tranquilo, segundo mandato, y los chilenos lo llaman. Y los chilenos le dicen, Pierola, vamos a hacer el plebiscito. Bacán, pues, ¿no? Interesante. Y entonces se elabora el protocolo Billinghus La Torre, que ves ahí, fijando las condiciones, cómo realizar el plebiscito. Excelente. En el protocolo se decía cómo hacer el plebiscito. Bacán. El Perú ya tenía los 10 millones de pesos, si es que ganaba el plebiscito, para darle a Chile, ¿no?
los 10 millones de pesos gracias al estanco de la sal. Todo bien. Y a último momento, cuando solamente faltaba poner la fecha para realizar el plebiscito, a último momento Chile dice no. A último momento ya Chile no quiere. No, que por aquí, que por acá. Entonces, de inmediato uno dice, no, profe, pero si Chile lo llama a Piérola, se elabora el protocolo, ya tenemos el dinero para el pago, y a último momento Chile no quiere. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Lo que pasa es que en esos años Chile estuvo a punto de entrar en guerra con Argentina. Entonces, acá mira, ve. En el mapita lo vamos a ver, mira. Por la zona de Patagonia. Por la zona de Patagonia. Muy bien. Entonces, Chile y Argentina estuvieron a punto de entrar en guerra. Acá, mira, la Patagonia. Entonces, los chilenos tenían temor. Los chilenos decían, si vamos a entrar en guerra con Argentina, en plena guerra con Argentina, los peruanos nos pueden caer encima. Entonces, si vamos a guerrear con Argentina, tenemos que estar en buenos términos con el Perú. Y es ahí donde ellos indican, ¿no? Ya, elaboramos el protocolo, ¿no? Las condiciones para el plebiscito. Pero ¿qué pasa? A última hora, Chile y Argentina no pelean, ¿no? Entonces, mira, Chile ofrece, lo vemos en el mapita, hacer el protocolo en Tacna y Arica. Pero a última hora, Chile y Argentina no pelean. El presidente de Chile y Argentina se entrevistan. Acá lo vemos en la imagen, mira, en un barco. El presidente de Argentina, Roca, y el presidente, el orejón, Errázuriz, se entrevistan y se dan las manos, se abrazan, se apapachan. Es más, el presidente de Argentina casi le muerde su oreja al chileno, el orejón. Sí, el llamado abrazo del estrecho. Así le llaman, abrazo del estrecho. Entonces no hay guerra, no hay guerra. ¿No? El presidente de Argentina, bacán, che, viste, como presidente de Chile. Entonces los chilenos dicen, si no hay guerra con Argentina, ¿por qué queremos dar este plebiscito? No pasa nada. Entonces ahí ya no se hace. Muy bien, entonces ahí está. Dice, muy bien, Henry me dice, profe, la chilenización. No, todavía, la chilenización es posterior a esto. Eduardo me dice, profe, se dan besito. Solo faltó eso, ¿ah? Solo faltó un besito, aunque dicen por ahí que el argentino casi le muerde la oreja al chileno. No, en verdad, sí dicen que casi le muerde la oreja, dicen que el otro era orejón. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos el gráfico final y ahora resolvemos las preguntas. Bien, vamos a resolver las preguntitas entonces, chicos. A ver, entonces dice, pregunta número 13. Dice, se logró rebajar el pago de anualidades dentro del denominado contrato Breis a 60.000 libras. Ahí está justo, ¿no? Lo que habíamos comentado nosotros, ese es el acuerdo Gastón-Downes. 13 casas. 13 casas, ¿no? Ahí se baja el pago de las anualidades de 80.000 a 60.000 libras. 13 casas. 14. A fines del siglo XIX se intensificó la extracción del caucho amazónico, siendo considerado, puntos suspensivos, como el rey del caucho, además del maltrato y explotación al pueblo, puntos suspensivos, a través de las llamadas correrías. Bueno, el pueblo amazónico que más padeció fueron los huitotos, definitivamente. Y en segundo lugar los boras, pero más los huitotos, siempre se menciona los huitotos. Entonces, Carlos Fiscarral, huitotos, 14 dedos. 14 dedos. 15 es una pregunta de ECO. La recuperación económica posguerra de los 10 centavos, la guerra con Chile, y la moneda de la imagen corresponde al gobierno es de la libra peruana de oro, que es la moneda que establece Piérola, ¿no? El segundo gobierno de Piérola. 15 dedos. 15 dedos. 15 deditos. Siguiente. Entonces, mira, la primera columna, entonces, ¿no? ¿Cómo hemos quedado ahí? 13. Muy bien, claro que sí. 13 casa, 14 dedos, 15 dedos. Vamos con la segunda columna. A ver, dice la 16. Primer vicepresidente que no llegó a gobernar tras el fallecimiento de Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Al que no le dan la presidencia, ¿no? Y fue todo un escándalo, porque Cáceres así no lo quiso. 16 besitos. 16 besitos. 16 besos. 17. Al inicio de la guerra civil,
el líder rebelde Nicolás de Piérola proclamó el, puntos suspensivos, pidiendo la renuncia a la presidencia por parte de, bueno, de Cáceres, ¿no? Obviamente pidieron la renuncia a Cáceres, en el manifiesto de Chincha. Manifiesto de Chincha, 17 casas. El manifiesto de Chincha, 17 casas. 18. Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, lo verdadero y lo falso es. A ver, vamos a ver. A ver, premisa 1 de la 18. Se caracterizó por la expansión del comercio urbano. Claro, aparece la galleta Phil, Primac Internacional, el Sencallado, ¿no? La primera es verdadera. Segunda, ¿marcó el inicio de un nuevo predominio de los caudillos? No, no hay que ver. Al contrario, había terminado el segundo militarismo. Falso la 2. Falso la 2. 3. ¿Se estableció el Ministerio de Fomento? Sí, Ministerio de Fomento. Sí, está bien. La 3 es verdadera. 4. ¿Marcó el inicio del apogeo civilista en la sociedad? Claro, los civilistas fueron ocupando los poderes del Estado. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero, ¿no? Así es. Casa. 18 casa. 18 casa. Bien, ahí está. Muy bien, entonces la segunda columna es 16 beso, 17 casa y 18 casa. Vamos con el segundo bloque. A ver, dice así. 19. Durante el periodo posguerra, las primeras huelgas y las leyes de anualidades y municipalidades están relacionadas con las primeras huelgas, son de los agentes de aduanas en el gobierno de Remigio Morales, ¿no? 19 casas. 19 casas. 20. A ver, dice la 20. A fines del siglo XIX, el presidente, puntos suspensivos, estableció que solo votarían en las elecciones hombres mayores de 21 años y, puntos suspensivos. Ya, bueno, acá se refiere a Piérola. Y Piérola lo que hace, ya para lo que va a ser el siglo XX, Piérola indica que el único requisito era que sean hombres alfabetos, ¿no? Yo te había mencionado capacidad económica y alfabeto. Eso fue durante el siglo XIX. Y Piérola, que es el gobierno con el cual termina el siglo XIX, Piérola ya cambia la situación para lo que va a ser el siglo XX, en donde solamente se pedía ser alfabeto. Ya no si tienes plata, no tienes plata, no. Solamente ser alfabeto, pero eso va a ser para el siglo XX. Muy bien. Entonces, Piérola, alfabetos. 20 deditos. 20 dedos. Siguiente. 21. Con respecto al gobierno de Remigio Morales, a ver. 1. ¿Se intentó establecer una frontera definitiva con Ecuador? Sí. Frustrado tratado García Herrera. Verdadero la primera. Segundo, ¿se canceló la deuda externa? No. Eso fue con Cáceres, ¿no? Contrato de ley. La segunda es falsa. 3. Manuel González Prada elaboró el discurso del pueblo. No, tampoco. Eso, o sea, eso sí se dio, pero en el gobierno de Cáceres. Entonces es verdadero, falso, falso. Besito, 21 besito. 21 besito. Entonces, la primera columna quedó 19 casa, 20 dedo y 21 besos. Vamos con la segunda columna. Dice la 22. En el transcurso de la reconstrucción nacional, los bancos Internacional y Perú-Londres se fundaron durante el segundo gobierno de Piérola, ¿no? Donde se dio la reconstrucción económica. 22 besos. 22 besos. 23. Al cumplirse 10 años de aprobado el Tratado de Tratado de Ancón, ¿no? Debió realizarse el plebiscito en las provincias de Tanganyika. Sin embargo, el Estado chileno alegó como pretexto la falta de un protocolo. 23 agüita. 23 agüita. Y 24 dice, indique lo correcto con respecto a la guerra civil. Lo correcto, a ver. 1. ¿Nicolás de Piérola lideró la coalición nacional? Sí, es verdadero. 2. ¿Los partidos civil y constitucional integraron la coalición? No, es el Partido Civil y Demócrata, no constitucional. La segunda premisa es falsa. Premisa 3. Tras la renuncia de Andrés Avelino Cáceres, asumió el mando Candamo. Sí. Y 4. La causa fue por la ambición del caucho. No, la causa de la guerra es la ambición de Cáceres, ¿no? De mantenerse en el poder o de volver al poder. La ambición de Cáceres. Lo correcto será 1 y 3.
1 y 3. Muy bien, 1 y 3. Dedito, 24 dedos. Bien, muchachos, entonces llegaríamos hasta aquí, listo. Por favor, siempre revisen el Classroom, vean las preguntas y cualquier duda me indica. Muy bien, listo, muchachos, nos vemos, cuídense bastante. Nos vemos, ¿ah? Chao, chao, nos vemos.